Imagina miles de hormigas. Están buscando el camino más corto hacia una fuente de azúcar. No tienen mapas, ¿eh? No hay un líder, no hay ni una sola orden directa. No es magia, es un algoritmo viviente. Y hoy vamos a intentar descifrar su código. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un artículo científico fascinante de la Universidad de Harvard. Un artículo que modela matemáticamente esta inteligencia colectiva. Nuestro objetivo es desentrañar cómo la comunicación indirecta y unas reglas locales increíblemente simples pueden dar lugar a soluciones globales óptimas. Como si de repente un enjambre entero tuviera una única mente brillante. Para empezar a entender todo esto, hay una palabra que es la clave de todo. Se llama estigmergia. Suena muy complejo, pero la idea en sí es sorprendentemente intuitiva. Viene del griego estigma, que es marca, y ergos, que es trabajo. O sea, literalmente incitar al trabajo a través de una marca. Exacto. Es un mecanismo de coordinación, pero descentralizado. Piénsalo así. En lugar de hablar entre ellos, los agentes, ya sean hormigas o, no sé, robots, modifican su entorno. Y esa modificación es el mensaje. El entorno se convierte como en un canal de comunicación. Una especie de pizarra que todos comparten sin tener que hablarse. Como el rastro de feromonas de las hormigas, el ejemplo clásico. Una hormiga deja un rastro, otras lo siguen y lo refuerzan. El propio camino se convierte en la conversación. Y el artículo lo visualiza muy bien en su primera figura. Muestra la trayectoria de un solo agente, pero también el campo de feromonas colectivo. Claro. Es como una danza de doble sentido, ¿no? Los agentes crean el campo y el campo guía a los agentes. Totalmente. Y es que ahí está la clave. El entorno se convierte en una especie de memoria distribuida. Una memoria que además es persistente. La información no se pierde en el aire, se queda grabada en el suelo, por así decirlo. Vale, la idea es potente. Pero aquí es donde la cosa se pone densa. Y realmente interesante, porque el estudio no se queda solo en la descripción. Lo traduce todo a un modelo matemático. Lo llaman un problema de control óptimo estocástico, el objetivo colectivo. Minimizar el tiempo de viaje entre un origen y un destino. Sí, y el enfoque es muy elegante. Cada agente se modela como una partícula browniana activa. A ver, esto hay que explicarlo un poco. El movimiento browniano normal es el de una mota de polvo en el aire, ¿vale? Es un movimiento pasivo, aleatorio. Pero estas son activas. ¿Qué significa eso? Significa que tienen su propio motor. Tienen una dirección, una velocidad, pero a la vez están sujetas a un ruido, a esa aleatoriedad. El modelo también añade otro concepto crucial, que es la lentitud del terreno, el slowness. O sea, si un terreno es más difícil de atravesar, tiene una lentitud mayor. Justo, como andar por la arena en vez de por asfalto. Un momento. A ver, partículas brownianas, leyes de control, ecuaciones adjuntas. A mí me parece fascinante, pero ¿no estaremos proyectando una complejidad matemática un poco innecesaria sobre un comportamiento biológico que podría ser mucho más simple? Me da la sensación de que el modelo fuerza un poco la realidad para que encaje en una teoría muy sofisticada. Es una objeción súper pertinente. Es la pregunta del millón, de hecho. Pero a ver, la genialidad del modelo no es decir que las hormigas resuelven ecuaciones diferenciales. Eso sería absurdo. Claro. La genialidad es demostrar que las reglas simples que sí siguen, como moverse hacia donde huele más fuerte, Sí. producen un resultado que es matemáticamente equivalente a la solución de ese problema de optimización tan complejo. La matemática no es lo que la hormiga piensa, sino el lenguaje que nos permite a nosotros describir la increíble eficiencia de lo que el colectivo hace. De acuerdo, acepto el argumento. Y ese argumento nos lleva a uno de los dilemas clave en cualquier sistema que aprende, el famoso equilibrio entre exploración y explotación. Porque el estudio revela que no se trata solo de seguir el rastro a la perfección. Para nada. De hecho, seguirlo a la perfección sería contraproducente. La segunda figura del artículo lo ilustra genial. Analiza la relación entre el control, o sea, la fuerza con la que la gente sigue el rastro, y el ruido, su tendencia a desviarse. Y es que si el control es muy bajo, pues el agente deambula sin rumbo. Claro. Pero si es muy alto, se pega al rastro de forma demasiado rígida. Y aquí, fíjate, encontramos una limitación que en realidad es la clave de todo. El gráfico, la figura 2b, muestra que si el control es excesivamente fuerte, el rendimiento empeora. Y mucho. Se desploma. El agente sobrecorrige constantemente, creando un camino en zigzag, muy inestable. Es como
como intentar conducir un coche dando volantazos bruscos de un lado a otro. Exacto. El sistema se vuelve ineficiente por exceso de celo. Totalmente. Pero es que esa limitación es en realidad una visión clave de por qué funciona todo esto. Destaca el importantísimo equilibrio entre la explotación de un camino ya conocido Ujú. y la exploración necesaria para encontrar uno aún mejor. Justo. Tiene que haber suficiente aleatoriedad para que los agentes prueben pequeñas desviaciones. El sistema necesita ese ruido para poder aprender y mejorar. Hay un punto óptimo donde el seguimiento es bueno, pero no es tan ciegamente fiel como para impedir que se descubran nuevas rutas. Entonces, ¿cómo se produce esa mejora? El documento describe un proceso iterativo. Habla de una pasada hacia adelante y una pasada hacia atrás. Sí, es un bucle de refinamiento. En la pasada hacia adelante, los agentes van del origen al destino. Siguen el rastro que ya existe, pero con ese componente de exploración. Y en la pasada hacia atrás es cuando depositan las feromonas para reforzar la ruta, pero introduciendo pequeñas correcciones. Bueno, aquí hay un matiz importante. La pasada hacia atrás es un concepto del modelo. No es que la hormiga se dé la vuelta físicamente. Ah, vale. Es el truco matemático. El modelo usa la información de la trayectoria de ida para calcular cuál es la corrección óptima para reducir el tiempo total de viaje. Y con eso actualiza el campo de feromonas para la siguiente tanda de agentes. Y los resultados de las simulaciones que muestran son, de verdad, espectaculares. En la figura 4 se ven dos escenarios. En el primero, un entorno homogéneo, muy simple. Ves un montón de trayectorias caóticas al principio, y ciclo tras ciclo se convierten en una línea recta perfecta. Sí, es increíble de ver. Pero el segundo escenario es aún más revelador. El entorno tiene dos zonas con distinta lentitud, una zona rápida y una lenta. Con lo cual, el camino óptimo ya no es una línea recta. Claro, no lo es. En cambio, las trayectorias convergen en un camino que se quiebra, que se refracta en la interfaz entre las dos zonas y sigue exactamente la ley de Snell. La misma ley que describe cómo se dobla la luz al pasar del aire al agua. Es alucinante. Sí, la analogía con la óptica y la ley de Snell es muy potente, no hay duda. Pero aquí me vuelve a surgir la duda de antes. ¿Es una conexión real o es una simple coincidencia porque ambos sistemas minimizan el tiempo? El artículo lo llama geometría iconal, pero ¿no podría ser que el modelo matemático esté diseñado de tal manera que inevitablemente reproduce este principio físico? No es una coincidencia. Es lo que se conoce como una propiedad emergente. A ver, el argumento central del artículo es que los dos sistemas, los rayos de luz y los enjambres, están resolviendo el mismo problema fundamental: encontrar el camino de mínimo tiempo. Vale, el principio de Fermat en la óptica es una ley global, top-down, por así decirlo. Lo que este modelo demuestra es cómo se puede llegar a la misma solución óptima global usando solo reglas locales, o sea, bottom-up. El campo de feromonas se convierte en la práctica en una encarnación física de la geometría del espacio-tiempo más eficiente. Es increíble. Bien, vamos a recapitular, porque hemos tocado muchos palos. ¿Cuáles serían las conclusiones clave de todo este análisis? Pues yo destacaría 3 puntos fundamentales. Primero, la idea de la inteligencia colectiva descentralizada, o sea, sistemas de agentes simples sin un control central que pueden resolver problemas de optimización muy complejos. El segundo, sin duda, es el entorno como memoria. Sí, la estigmercia es un mecanismo superpoderoso que convierte el mundo físico en una pizarra compartida. ¿Y el tercero? Y el tercero es la emergencia de principios físicos, que leyes como la de Snell puedan surgir de forma natural a partir de interacciones locales, sin que los agentes necesiten saber física. Eso es extraordinario. El documento, claro, menciona aplicaciones en robótica de enjambres, para tareas de exploración o logística en entornos desconocidos. Esto es, en esencia, un manual de instrucciones para crear colectivos artificiales que sean inteligentes. Exacto. Imagina una flota de pequeños robots en una zona de desastre. No necesitan un mapa. Podrían coordinarse de esta manera para encontrar la ruta más segura. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Todo este estudio se centra en minimizar el tiempo de viaje, pero ¿qué otras cosas podrían estar optimizando los enjambres en la naturaleza con mecanismos parecidos? Buena pregunta. ¿Podrían existir rastros que optimicen, no sé, la seguridad frente a depredadores, o el consumo de energía, o la probabilidad de encontrar nuevos recursos? Quizás los caminos que vemos no son solo los más rápidos, sino soluciones elegantes y multifactoriales a problemas que ni siquiera nos hemos planteado.
Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.